Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13. Vamos a ver bastante Biblia hoy porque vamos a estar viajando al Antiguo y Nuevo Testamento en todo momento. Así que si hay alguna hermanita por allí a su lado que no tiene Biblia, compártala, y si no puede manejarla muy bien, apoye en manejar la Biblia. Hechos 13, verso 26. Hechos 13, 26. La Biblia dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y luego dice el verso 30, mas Dios le levantó de los muertos. Vamos a analizar, hermanos, las profecías cumplidas en Cristo. ¿Por qué creer, hermanos, que Jesús es el Mesías? ¿Por qué creer que Jesús es el camino y no Buda, no Confucio, Mahatma Gandhi o cualquier otro autor conocido de hoy en día? ¿Cómo defender y enseñarles a las personas, a los judíos que rechazan a Jesús, que en efecto Jesús era el Mesías? ¿Cómo defender, mis hermanos, estas ideas? ¿Cómo defender la sana doctrina? Lo vamos a ver, mis hermanos, en esta doctrina. Vamos a orar. Señor, le pedimos que bendiga el culto, Señor, de esta mañana. Le suplicamos, Padre Celestial, bendiga todas las actividades, bendiga la clase de señoritas, bendiga la clase de los niños, bendiga el culto, Padre Celestial, matutino y el vespertino, y también la reunión de jóvenes. Y le rogamos, mi Señor Celestial, que nos tenga, Señor, misericordia en esta mañana, nos perdone todo pecado, y que su presencia, mi Señor, esté aquí con nosotros el día de hoy. Camine, Señor, en medio de nosotros y ayúdenos a conocerle cada vez más, acercarnos a usted. Y se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, incluyendo toda la vida de Cristo, hablando desde el nacimiento, su niñez, todo su ministerio, su muerte y la resurrección, más de 300 profecías se cumplieron en Jesucristo. Para ser exactos, 356, incluyendo todo lo de Él. Entonces es necesario, mis hermanos, conocer la vida de Cristo para poder defender que en efecto Cristo era el Mesías anunciado. Israel, mis hermanos, han rechazado abiertamente y muy tajantemente que Cristo sea, Jesús sea el Mesías anunciado en toda la Biblia. Y lo que vamos a ver ahorita son pasajes que nos ayudarán a mostrarle al pueblo judío, donde nos toque hablar con algún judío en alguna ocasión, que Jesús era y es el Mesías. En Miqueas capítulo 5, por favor, versículo número 2, vamos a ver algunas profecías que se cumplieron en Cristo. No vamos a ver las 356, pero vamos a ver las más famosas, o al menos las más notorias y fáciles de identificar y localizar en la Biblia. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La palabra del Señor nos presentaba que en Belén nacería el Mesías. Si usted va ahora al Evangelio de Lucas, capítulo número 2 y versículo número 15, Lucas 2:15, nos podremos dar cuenta de que esta profecía se cumplió.
Lucas capítulo 2 y verso número 15. Lucas 2:15 dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que nos ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresurándose y hallaron a María y a José y al niño Jesús acostado en el pesebre. Jesús nació ¿en dónde, hermanos? Belén. Por lo tanto, la profecía de Miqueas capítulo 5 y verso número 2 se cumplió en Jesucristo. Número 2. En Génesis 49, Génesis es el primer libro de la Biblia, Génesis 49, vamos a ver mucha Biblia, le decía, si puedes seguirnos el ritmo, hágalo, si no puedes seguirnos el ritmo, pónganos atención. Génesis 49, versículo número 10. Génesis 49, 10 dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo puede traducirse como verdadero rey o dueño del cetro. Es decir, aquí está hablando acerca del Mesías. La profecía está diciendo que el Mesías tendría que nacer de la tribu de Judá. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 14, podemos ver que en efecto el Señor Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá. Hebreos capítulo 7, versículo número 14. Hebreos 7, 14. Dice así: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Dice, manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Sí que la profecía hecha alrededor de 4000 años antes, sí, mis hermanos, fue cumplida con exactitud al momento del nacimiento de Cristo. Toda profecía, mis hermanos, se ha cumplido. La palabra del Señor es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, que podemos nosotros tener, y hacemos bien en mirar atentamente en ella como una antorcha, que ilumina en medio de la oscuridad. Hermanos, vale la pena creer en la Biblia. Si todas las profecías mencionadas acerca de Cristo se cumplieron y las que aún no se cumplen, se habrán de cumplir dentro de poco tiempo, porque Cristo viene nuevamente. Número 3, en Isaías 7:14, que es un texto que nos aprendimos de memoria. ¿Quién me lo puede decir de memoria, hermanos? No, ese es de Daniel. Isaías 7:14. Que significa en Lucas, se nos presenta que significa Dios con nosotros. La Biblia en Isaías estaba diciendo que el Mesías nacería de una virgen. Sí, dice, aquí el Señor mismo os dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un niño. ¿Sí? En Mateo capítulo 1, nosotros podemos encontrar que esta profecía también se cumplió. Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo 1, 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el
por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumplió la profecía. Número 4. En Jeremías capítulo 31 y versículo 15. Cuidado. Jeremías capítulo 31, el diablo está atacando. Jeremías 31 y versículo 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Había una profecía en Jeremías 31:15 de que los hijos de Raquel serían, mis hermanos, totalmente aniquilados. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 2, vemos que esta profecía tenía una inclinación acerca de Cristo. En Mateo 2, verso número 16, se nos muestra que Cristo sería perseguido al nacer. Mateo 2, 16 dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hay algunos, mis hermanos, anuncios de Cristo en la vida de otros personajes de la Biblia. Uno de ellos es Moisés. Moisés padeció lo que el Mesías iba a padecer. Cuando Moisés nació, se hizo una matanza también de niños en Egipto. Y tomaron a Moisés y lo metieron en una canasta, vamos a llamarlo así, y lo arrojaron en un lago a fin de salvarle la vida. Lo mismo que padeció Moisés, lo padeció Jesucristo, pues cuando él nació hubo una gran persecución en contra de niños que buscaban, mis hermanos, matarlo. En Isaías 53, verso 8, se nos presenta también esta profecía de una manera un tanto indirecta. Isaías 53, 8. Isaías capítulo 53, versículo número 8. Isaías 53, 8. Dice así: por cárcel y por juicio fue quitado. Y luego note: y su generación, ¿quién la contará? De una manera indirecta se nos está mostrando de que nadie de la generación de Cristo permanecería con vida. ¿Por qué? Porque otro profeta nos estaba anunciando que iban a ser asesinados el resto de los niños. Se cumplió al pie de la letra. Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años con la intención de que no se levantara ese Mesías, temiendo él que Cristo lo quitara a él como rey y gobernara en su lugar. La profecía se cumplió. Número 5, mis hermanos, en Mateo capítulo 2, por favor. Mateo capítulo 2. Verso 13. Dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará matarlo. Y verso 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo:
de Egipto llamé a mi hijo. Brínquese hasta el verso 23. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí vemos dos profecías que se cumplieron. Uno, que Cristo estaría en Egipto durante algún tiempo. Y número dos, que él viviría en la ciudad de Nazaret. Entonces, hermanos, tenemos motivos para creer que Jesucristo es el camino al Padre y no ninguna otra persona. Y el motivo del por cual creemos y tenemos razones para creer que Cristo es el camino al Padre es porque en ningún otro se cumplió lo que el Padre dijo que se cumpliría más que en Cristo. En Buda no se cumplió nada. Buda abude. Si Confucio está confundido y no sabe qué enseñar, ni siquiera a sí mismo se entiende. Pero podemos encontrar que en Cristo se cumple todo lo que el Padre dijo y por lo tanto, mis hermanos, hacemos bien en creer que Cristo es el Mesías. En Salmo 41 se nos presenta que el Mesías sería traicionado. Salmo 41 y versículo 9. Y nuestro hermano Ángel nos busca, por favor, Juan capítulo 13, verso 21. Todos los demás en Salmo 41, 9. Usted, Juan 13, 21. Salmo 41, 9 dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, está diciendo, el que comía conmigo se levantó en contra de mí. ¿Nos puede leer Juan 13, verso 21, 25 y 26, hermano? Y habiendo 21, 25 y 26. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. 25, ¿verdad? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jehová, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ok, entonces si se fija, podemos, mis hermanos, encontrar que la profecía de que el Mesías sería traicionado se cumplió con Judas Iscariote. Zacarías 11. Zacarías capítulo 11 y versículo 13, y probablemente esto le sonará. Zacarías 11, 13. Zacarías 11, 13 dice: y me dijo Jehová, bueno, desde el 12, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Con qué persuadieron a Judas Iscariote para traicionar y entregar a Cristo a la muerte? Con 30 monedas de plata. Sí, entonces podemos encontrar, mis hermanos, Zacarías dice piezas, el Evangelio dice monedas. Podemos encontrar que la profecía se vuelve a cumplir. En Juan 3, por favor. Juan 3, y vamos a entrar a una de las más importantes que usted tiene que saber sí o sí al momento de hablar, esta con los testigos y la siguiente con los judíos. Juan 3:14 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si ustedes continúan un poco más adelante a Juan capítulo 12 y versículo 32, Juan 12, 32. Juan 12, 32 dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Levantado, Cristo está mencionando que moriría, al momento de morir no estaría él tumbado en el suelo, sino que su muerte sería de alguna manera estando erguido. Y por supuesto, su cuerpo estuvo, mis hermanos, de manera vertical, ¿sí? Al momento en que levantaron la cruz y estuvo allí clavado durante horas. Entonces, la palabra del Señor nos presentaba que la muerte del Mesías sería crucifixión, y en efecto se cumplió. En Daniel 9, por favor, y este va a ser importantísimo. Una de las razones por las cuales los judíos no reconocen a Jesucristo como el Mesías es debido a que ellos piensan que el Mesías no debía morir para nada, que el Mesías literalmente viniendo tenía que quitar todo y establecer su reino y todo justicia perdurable, y Israel sería el centro de la tierra. Y cuando viene Cristo y dice, yo soy el Mesías y tengo que morir, por eso muchos lo rechazan como Mesías. Y de hecho ahorita vamos a ver que aún los apóstoles creían que el Mesías no tenía que morir. Y este texto de Daniel capítulo 9 y versículo 26 nos muestra claramente que el Mesías tenía que morir. 9:26 dice así, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida a ¿quién, hermanos? El Mesías tenía que morir. Y es un tanto claro esto, pero había una creencia o una malinterpretación en el pueblo judío que creían que cuando se hablaba de la muerte del Mesías, el profeta hablaba de sí mismo. Por ejemplo, cuando vemos en el libro de Hechos de Felipe con el etíope leía la porción de Isaías 53 y menciona acerca de la muerte del Mesías. Pero él no entiende y dice, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? O sea, las personas, los judíos, de alguna manera confundidos, no recibían la idea de que el Mesías tenía que morir, y siempre creían que cuando se hablaba de la muerte del Mesías, se estaba hablando acerca del propio profeta, del sufrimiento del propio profeta. Y en Juan capítulo 12, por favor, vemos que los apóstoles tenían la misma postura de no comprender que el Mesías tenía que morir. Juan capítulo 12, versículo del 32 en adelante. Juan 12, 32 dice así, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y nota el verso 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Se fijan que no comprendían que el Mesías tenía que morir. Nuevamente, si analizan la historia de Felipe y Etíope, siempre creían que el profeta hablaba acerca de sí mismo. Hermano Juan. Exactamente. Lo que ellos esperaban de un Mesías que viniese con poder y establecer su reino y poner a Israel en alto, Dios sí lo va a hacer, pero lo va a hacer después. ¿Sí? Primero Él venía a redimir, mis hermanos, a un pueblo que también Él tenía pensado para sí mismo. Nosotros, ustedes. Y luego ya Él haría esto con Israel. Entonces, si usted se topa con un judío, para hablarle de la salvación de Cristo, es necesario mencionarle acerca de la muerte del Mesías. Si no se las menciona, no van a recibir a Jesucristo jamás como Salvador. Como recién cristiano, tenía yo escasas 2 semanas más o menos de ser creyente, ¿sí? Y me topé con un judío
Y yo quisiera haber sabido ya de Biblia para ese momento, pero no sabía yo nada. Y él mencionaba precisamente esto, que Jesús no podía ser el Mesías porque el Mesías no tendría que haber muerto. Si yo supiese el texto de Daniel 9:26, si supiera explicarle, y si hubiera sabido explicarle el Evangelio a raíz de la muerte del Mesías, quizás incluso estaría aquí con nosotros. Entonces, sepa que este punto, esta profecía era importantísima. El Mesías tendría que morir. Hermanos, es prácticamente lo que se anuncia desde Génesis. Cuando Adán y Eva pecan y Dios habla en contra de la serpiente, Dios le dice a la serpiente que el Mesías le heriría en la cabeza, pero que él le lograría herir en el calcañar. Sí, o sea, desde un principio se profetizaba que el Mesías tendría que padecer. Y es necesario que usted sepa eso al momento de hablar con los judíos. No le van a recibir el Nuevo Testamento. Tiene que hablarles con el Antiguo y presentarle la muerte del Mesías y la resurrección del Mesías para que ellos puedan comprender que es Jesucristo aquel que había sido anunciado. Y tenía muchas otras, hermanos, profecías aquí, pero como ya se me acabó el tiempo, vamos a ver solamente una última. El Mesías, tras morir, resucitaría. Salmos capítulo 16 y versículo número 10. Salmos 16, versículo 10. 16, 10. Salmos 16, 10. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta profecía se cumplió en la resurrección de Cristo, y el último pasaje que vamos a ver, hermanos, es Hechos capítulo 2, por favor. Versículo 30 al 32. Hechos capítulo 2, del verso 30 al 32. Hechos capítulo 2, del 30 al 32, dice así. Dígame amén si ya está allí. Pero siendo profeta, y sabiendo, en el verso 30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase a su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de ¿quién? Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando la Biblia dice que su cuerpo no vio corrupción, se refiere a que su cuerpo no se echó a perder. Un fallecido 3-4 días ya está consumido un poquito por gusanos, ya hiede, ya apesta. Sí, y sin embargo, la Biblia nos está mencionando que en el caso del cuerpo de Cristo, eso no sería permitido. Cristo resucitó, mis hermanos, y la resurrección de Cristo ahora es el sentido de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, no podríamos ser salvos. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estaría usted aquí. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano se bautizaría. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano está la Biblia, pero como resucitó, todo tiene sentido en nuestras vidas. Hermanos, son algunas de las muchas profecías cumplidas en Cristo. Hermanos, el Señor Jesús es el anunciado de toda la Biblia. Él es el tema principal de toda la Biblia, y es manifiesto, mis hermanos, que Él es el que era, el que es y el que siempre habrá de ser. Sí, vamos a hacer una oración. Señor, le agradecemos